Venimos a confesarlos ante ti como un pueblo, Señor, buscando tu rostro, buscando tu perdón, tu arrepentimiento, tu misericordia, para ser perdonados por ti, para tener comunión contigo, Señor, como la tuvo Adán en el jardín antes de caer. Te ruego que prepares los corazones, Espíritu Santo, y que abra nuestras mentes y quites todo impedimento del demonio, para que tu palabra sea expuesta en claridad, en verdad, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos todo esto. Amén. Bien, si no sé si recuerdan que este es un sermón que es continuación de hace 2 semanas, porque no se pudo terminar. Y yo dije, vamos a terminar, pero parece que al diablo no le gustó lo que estábamos hablando, así que vamos a seguir hoy. Antes de comenzar, vamos a leer un poco aquellos versículos que el hermano leyó en la introducción, que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 3, Apocalipsis 3, 14. Los hermanos que vienen los martes a la iglesia escuchan que yo digo Apocalipsis y tiemblan. Dirán, ¿a qué hora vamos a salir de aquí? Bien. Y le escribe el Señor a la iglesia en la Odisea y dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Un poco para recordarle, no sé si recuerdan que hace 2 semanas el mensaje que yo estaba hablando hablaba de 2 tipos de cristianos, no tanto 2 tipos de personas, porque el mundo se divide entre los que van a ser salvos y los que no. El mundo se divide entre los hijos de Dios y los hijos de este mundo. Esa división es fácil de discernir. Pero hay otra subdivisión, podemos decirle así, dentro de la iglesia. Y hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales. ¿Okay? Y esa es la distinción que estábamos trazando hace 2 semanas. No sé si ustedes se recuerdan. Le digo gracias al Señor, hermano, porque tenemos al hermano, al pastor Ismael. ¿Dónde está Ismael? Bueno, voy a volver a decirlo diferente, porque teníamos al hermano Ismael. Que qué bendición, porque a veces Dios nos forza a escuchar mensajes, ¿no? Yo me enfermé la semana pasada, así que tuve la oportunidad de escuchar la escuela dominical. Una escuela dominical maravillosa, no sé cuántos fueron bendecidos por ella. Fue muy buena, la verdad. Yo nunca había escuchado ese análisis que él hace, ¿no? De las 3 categorías que él trazó. Y también el mensaje, un mensaje muy bueno, un mensaje de cristianos que a veces están confundidos pensando que están bien con Dios, ¿no? O que son cristianos que vienen a la iglesia, hacen todas las cosas. Entonces ya ahí culminó mi responsabilidad y mi deber espiritual. A mí me habló, no sé usted. Y bueno, continuando en ese mismo tema y trazando, espero que la memoria les ayude, lo que habíamos hablado hace 2 domingos, vamos a continuar hablando de esa subdistinción, esa subcategoría que habíamos visto, que es entre el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Porque no todos son iguales en la iglesia. La iglesia, contrario a lo que diría el presidente Maduro, no es socialista. La iglesia no es comunista. Ni el cielo es socialista ni comunista. Cada uno va a recibir, dice en la Escritura, ¿según qué? Sus obras. Nosotros no entramos al cielo por obras, pero lo que vamos a recibir, los galardones que vamos a recibir, sí dependen de nuestra obra aquí en la tierra. Y hay galardones que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros, si perseveramos hasta el fin, si hacemos las cosas que tenemos que hacer. Usted no puede pensar que usted, porque sí, que el Señor viene y va a recibir los premios y las coronas inmerecidas. La salvación es inmerecida, pero los premios que el Señor va a otorgar a su pueblo cuando Él enjuicie a la iglesia, esos son las obras que usted hizo, hermano. Y vemos en el libro de Apocalipsis, lo vamos a ver, como esas obras que usted hace aquí en este planeta siguen con usted. ¿Ok? Lo único que usted se lleva, usted no se lleva más nada, pero usted se lleva las obras que usted hizo para el Señor.
Bien, yo estoy muy contento. Cuando yo vi ayer, lamentablemente no pude ir, teníamos una boda de unas amistades de hacía ya tiempo y entonces quedaba lejísimo en Isla Morada por allá. Pero lamenté mucho no haber podido estar con ustedes ayer en el mercado repartiendo tratados y haciendo la obra del Señor. Vi las fotos, me conmovió mucho ver cómo el pueblo del Señor se mueve. Me conmovió mucho ver con el esfuerzo que pusieron el hermano Saulito, te veo, no te veo, brinca para poder. Ya te vi. Él fue el que diseñó, hizo ese diseño. Después no sé cómo lo hicieron, pero el problema es que el pueblo de Dios está obrando para el Señor. ¿Por qué? Porque tiene deseo de predicar y de compartir el evangelio con las almas que están perdidas. Y hay mucho perdido allá afuera, hermano. Y hay mucho perdido que se cree que no está perdido, como los testigos de Jehová, por ejemplo, que están perdidos en un campo de lechuga. Y usted le presenta, como el hermano me comentaba, le presentaba el evangelio y la palabra diáfana. Y no la quieren ver. Lamentable, esa es la condición del mundo. Bien, entonces vimos en ese versículo en el Apocalipsis, dice, ojalá fuese frío o caliente. El Señor quiere que te definas. Lo que no puedes estar es con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No puedes servir a dos señores. No puedes venir y aburrirte en la iglesia y entretenerte en el mundo. No puedes, hermano. Hay un llamamiento. Cuando se hacía antiguamente, no sé si en algunos países todavía lo hacen, la registración militar obligatoria, que uno tenía que ir a la guerra, tenías que ir, no había que, bueno, a lo mejor vengo, que no. ¿Usted está o no está en el ejército? ¿Usted está en el ejército, en las milicias del Señor Jesucristo, sí o no? ¿Usted es hijo o no? Oye, ¿usted es hijo o no? Tan simple como eso. Usted no puede ser medio hijo, más o menos. Bueno, depende cómo lo analicemos esto. ¿Es o no es? ¿Es creyente o no es creyente? Nótese, no le estoy preguntando si usted viene a la iglesia, porque millones de personas van a la iglesia todos los domingos. Millones de la iglesia se levantan, no himnos, porque ya la iglesia no canta himnos hoy día, pero millones de cristianos alaban al Señor y están en el coro y en la música, etcétera. Hay pastores que están predicando desde los púlpitos y eso no significa que van al cielo. Amén. Y eso lo digo para temblar, porque es para temblar. ¿Ok? El juicio comienza ¿por dónde, hermanos? Por acá. Y dice, ojalá fuese frío o caliente. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No hay expresión más fuerte que esta en toda la Escritura. ¿Y a quién le está hablando Dios? Porque decimos, esos son los incrédulos. No. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. No dice, escríbele al templo pagano que se encuentra en la Odisea y háblale a los paganos que se conviertan. Esta es una carta que el Señor Jesucristo le está revelando a Juan y le dice, escríbele a los creyentes en la Odisea. Y este es el problema que yo veo aquí. Está el Señor Jesucristo enjuiciando su iglesia, entrando en un tete a tete con su iglesia, diciendo, tienes que arreglar estas cosas, mijo. Tienes que arreglar esto. Entonces, aquí vemos que el marco a quién. ¿Quién es el recipiente de esta carta? La iglesia. No es el mundo. Es fácil decir, es que está hablando del mundo, porque así nos quitamos nosotros la responsabilidad de eso en nuestras cabezas. Pero es que el mundo no puede ser ni frío ni caliente. El mundo está frío. El mundo está perdido. Solo un cristiano puede estar frío y caliente. Solo un cristiano puede estar tibio. Y el mensaje es precisamente de hace 2 domingos y el de hoy es para quitarte esa tibieza que tienes y calentarte con un fuego del Espíritu Santo, para que te tome la cosa al Señor en serio y pares de jugar a la iglesia. ¿Sabes? Como los niños que juegan a las niñas a las casitas, etcétera. No juegues a la iglesia. Vive la iglesia, que esto sea la realidad más perenne y por valga la redundancia, más real de tu vida. ¿Okay? Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así te ve Dios. Nótese, esta iglesia se veía como una iglesia rica, una iglesia poderosa, una iglesia que tenía dones, una iglesia sabia, que no tenía necesidad de que se le revelara ningún misterio. ¿Y cómo le dice el Señor? Le dice, no, lo que yo veo es un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo. ¿Sabes cómo te está viendo el Señor Jesucristo a ti? Una pregunta retórica, pero para analizar, no como yo me veo,
todos nos vemos a nosotros mismos muy bien. ¿Cómo te ve el Señor Jesucristo? ¿Sabes tú la respuesta a eso? Y es importante que sepas la respuesta. Por tanto, ¿qué dice? Yo te aconsejo, y es bueno escuchar el consejo del Señor Jesucristo, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, las buenas obras, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todo el que amo, sé pues celoso, y que dice, arrepiente. Y aquí vemos la única cita que se hace en el Nuevo Testamento del libro de Cantar de los Cantares. Y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, aquí viene el condicional, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nos habíamos quedado con la caída, si vamos al libro de Hechos capítulo 3, Hechos capítulo 3, la caída de Eutico. ¿Se acuerdan de Eutico? Espérese. 3:7. Habíamos visto que Pablo estaba predicando en el aposento alto, en el mismo aposento donde el Señor Jesucristo había compartido la última cena. Y estaban todos los hermanos reunidos escuchando, y Pablo se extendió, porque parece que Pablo era bautista, ¿ve? Y los predicadores bautistas se extienden en las enseñanzas. Y pasó que había un muchacho que estaba sentado en el marco de la ventana. Y todo esto, como analizamos hace 2 semanas, les digo esto como recordatorio, tiene un significado, ¿okay? Las ventanas representan los sentidos. Y este muchacho, que parece que era un muchacho sensual, estaba descansando en sus sentidos, estaba viviendo una vida sensual, no una vida espiritual. Se nos dice que dentro de aquel centro había muchas lumbreras, había muchos hermanos espirituales, pero ese hermano no estaba en comunión con aquellas lumbreras que estaban dentro del aposento alto, sino que estaba sentado al borde del precipicio. Estaba, como yo les prediqué hace 3 mensajes anteriores, coqueteando con el pecado. ¿Y qué pasó cuando se coquetea con el pecado? Bueno, cayó y murió. ¿Qué dice? Vamos allá a leer el mensaje. 3:7 les dije, ¿no? 3:6. Sí, dice. No, que no es 3. ¿Dónde estoy perdido en un campo de lechuga? Espérese un momento. ¿Dónde está Eutico? 20, porque esto yo, está Pedro sanando personas y yo diciendo que es Eutico. Espérese. Claro, 27. No saqué el 3. Es que como estoy con la de la Trinidad. Dice, y en el 9 dice, un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido el sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Esto lo vimos, analizamos el paralelo con la caída de Adán, donde las 3 partes del alma fueron confundidas, o hubo una caída en la esencia o en la estructura trinitaria del hombre, donde el hombre ya no era más guiado por la razón, ni es guiado por la razón, sino que es guiado por sus apetitos, por sus instintos bajos. Ahora vamos al libro de Jonás, que era donde nos habíamos quedado la semana pasada. Y en el libro de Jonás vemos algo interesante. Jonás capítulo 1. ¿Qué dice en el capítulo 1? Vamos a ir abreviando el tiempo. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para voluntariamente desobedecer al Señor. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Imagínese usted, se fue al otro lado. Se fue para España, cuando él tenía que ir para Irán, donde está Nínive.
Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje le costó dinero, fíjese, desobedecer a Dios, pero no importa, él lo pagó. Dice, pagando su pasaje. Ahora, Jonás no ponía seguro que no era buen diezmador. Si el pastor decía, hermano, vamos a recaudar un poco de fondos de ofrendas pro templo, no, pero siempre están pidiendo dinero en esta iglesia. Y eso es una de las quejas de los cristianos carnales. Siempre en la iglesia todo es dinero, todos están pidiendo dinero, a pesar de que aquí en esta iglesia nunca se pide dinero. Pero le molesta dar para el Señor. Ahora, si la nave que va para atar se montan y se gastan $2,000 en un crucero para darse los placeres de esta vida, ahí sí se puede, para ahí sí hay dinero. Pero si hay una necesidad de un hermano, un misionero que está en México, en Tegucigalpa, donde se encuentre, bueno, pero ¿cuánto cuesta? Ahí estamos ahí con el dólar apretado. ¿Sí o no? Pasa, hermano. El cristiano carnal no prioriza las cosas del reino de Dios. Invierte su dinero en las cosas de este mundo podrido, que va a ser quemado, porque el mundo pasa y sus deseos. Todo lo que usted desea en este mundo va a pasar. Todo lo que usted ama de este mundo va a pasar. Todo. La mayoría de las personas aquí han vivido lo suficiente para saber que lo que les estoy diciendo ya lo han vivido en carne propia, porque han sufrido pérdida en su vida. Y los jóvenes que aún no han sufrido ese tipo de pérdida ya lo verán. Darle tiempo al tiempo. Todo pasa. Las riquezas, los seres queridos que tenemos, la belleza, las fuerzas, las capacidades intelectuales, todo. Usted va viendo como todo alrededor suyo va pasando. Y usted no puede, como el agua que se le va por los dedos, y usted no puede retenerlo. ¿Quién puede, por mucho que se afane, extender a su estatura un codo o a su vida una milésima de segundo? Aférrese entonces a lo que no pasa. Aférrese a lo eterno. Invierta en lo eterno. Ponga su dinero en lo eterno, para que entonces cuando el Señor Jesucristo venga, esas obras no perezcan y usted reciba galardones en el cielo y le diga: siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Pero bueno, aquí vemos a Jonás, que puso el dinero y se fue. ¿Para dónde? Para España. Y dice, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Con quién se iba Jonás? Con los hermanos que iban a evangelizar al mercado el sábado. A ella fue Jonás corriendo. No, se fue con los paganos, con el mundo. Y muchas veces, por supuesto, que Jonás, yo me imagino, porque mire, la Biblia es una cosa que es interesantísima. La Biblia no nos explica, el contexto psicológico de los personajes. La Biblia no nos dice lo que estaba pensando Jonás, ni cómo se estaba él justificando a sí mismo para hacer esto que él quería hacer. La Biblia no nos dice que a lo mejor él estaba pensando y dice, no, a lo mejor si yo me voy de aquí. ¿Sabe qué cosa interesante? Déjeme darle un pequeño detalle, porque usted dice, pero qué tonto Jonás con irse a Tarsis, como si Dios no estuviera en Tarsis. Pero hay algo que ocurría en el Antiguo Testamento, y eso yo tuve una enseñanza de eso hace un tiempo atrás. De hecho, búsquenlo, está en YouTube, se llama Geografía Divina, para que entiendan eso. En el Antiguo Testamento, cuando Adán pecó y Adán cayó, el mundo entero vino a estar bajo la posesión de Satanás y sus demonios, que gobernaba el mundo. Fíjense, por eso dice del príncipe de Persia. ¿Ve? Porque dice que es el príncipe de Persia y no el príncipe de Tarsis. Porque el dominio de estas entidades espirituales estaba sobre ciertos lugares geográficos. Jehová mandó a construir un templo en un lugar específico y prohibió a los reyes de Israel, al pueblo de Israel, construir o hacer algún altar de culto fuera de aquella montaña en Moria, aquel monte donde Abraham fue a sacrificar a su hijo. El templo tenía que ser ahí. Y había que ir a Jerusalén 3 veces al año. Los reyes de Israel, de hecho, fueron destruidos. Dios mandó los ejércitos de los asirios porque empezaron a hacer templos a Jehová fuera del lugar donde Jehová los mandó a que construyeran el templo. Ahí tenemos otra enseñanza que cuando terminemos con el tema de la Trinidad vamos a hablar.
Y es sobre el orden de cómo hay que enseñarla en la iglesia, de cómo debemos conducirnos en la iglesia. ¿Qué significa la iglesia? ¿Cómo adora la iglesia? Porque es posible adorar al Dios verdadero de una forma incorrecta e ilícita. Y el Señor no se agrada de eso. Porque hicieron los israelitas judíos, los judíos, templos a Jehová. Eran templos a Dios. Pero dice Dios que le ofrecieron un fuego extraño, como hicieron los hijos de Aarón. ¿Se acuerdan? Ellos por su propia cuenta agarraron y vamos a echarle este incienso. Y el Señor dijo, que espérate un momento, ¿qué es esto? ¿Quién mandó esto? Entonces, cuidado, porque no solamente, yo estoy adorando a Dios, al final todos adoramos al mismo Dios. Cuidado con eso. Se puede adorar al Dios verdadero de una forma incorrecta, lo cual hace esa adoración algo abominable. Hay que tener ojo con eso. Bueno, entonces se va Jonás pensando, piensen en la geografía divina, dice, Jehová es el Dios ¿de qué? De Israel. Él no es el Dios de Tarsis. Y en el pensamiento judío, ustedes ven de hecho esto en Naamán. Cuando Naamán se va, ¿qué es lo que pide Naamán? ¿Qué se lleva Naamán? Tierra. ¿Por qué se lleva tierra? ¿Usted ha pensado en eso? Porque Naamán entendía que Jehová no podía ser adorado en otra tierra que no fuera el dominio de Jehová, que era la tierra de Israel y el pueblo de Israel. Eso es en el Antiguo Testamento. Todo eso cambió y de Jehová es la tierra y su plenitud. La tierra completa vino a ser del Señor por Cristo. Entonces ya eso que estamos hablando, no quiero ahora que usted salga corriendo, compre un ticket, se vaya a Israel a traer un poco de tierra para echarlo en el patio de su casa y esté parado en la tierra así, o traiga la tierra a la iglesia, la ponga aquí para entonces usted estar... Bueno, porque usted se reirá, pero hay cristianos que hacen eso. Y dice, aquí le traje esta piedra de Israel. Y se usa la piedra de Israel porque me agarró dolor de cabeza. Y se vuelve una superstición, un misticismo, un paganismo que no tiene lugar en la Escritura. Amén. Si usted me quiere traer un ladrillo del muro de los lamentos, yo lo pongo porque yo colecciono todo ese tipo de cosas. Pero como una curiosidad histórica, como algo a lo mejor que cosa más interesante, que lindo. Pero no porque tiene ningún poder. ¿Sabe dónde está el poder? ¿Sabe dónde está el lugar más poderoso en el planeta Tierra en este momento? A ver quién sabe. El hecho de que les cueste tanto trabajo responder me preocupa grandemente. Ustedes están en este momento en el lugar más poderoso. Porque dice la Escritura que donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Jehová está en medio. Y ustedes están preguntando, no sé dónde el pastor quiere decir. Él estuvo hablando el otro día de Jerusalén. Entonces puede ser que en Margate. Ayer se reunieron en la casa del hermano los varones. Estaban reunidos en el nombre del Señor, hermano. Ahí estaba el Señor. Esa tierra es poderosa. Amén. Entonces vemos que este hermano sale corriendo. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de, ya leí esa parte 15 veces, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. No todas las tormentas en tu vida las trae el diablo. A veces hay tormentas que Dios te está mandando porque estás en desobediencia, y estás con tu nave yéndote para un lugar donde Dios te dijo que no fueras. Nadie dice amén. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave. Imagínense qué situación, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir como eutico. Esto no es problema mío. Fíjense, él era la causa de la tormenta. Los incrédulos estaban sufriendo por causa de Jonás. Y eso va a pasar con el cristiano mundano y desobediente, que no solo va a sufrir tu familia, sino que van a sufrir también tus vecinos por culpa tuya. El cristiano desobediente, el cristiano que tiene un pie puesto en el mundito y el otro en el cielito, el cristiano que está jugando con el Señor, va a traer destrucción no solamente sobre sí, sino también sobre todas las personas que están alrededor de él. Mire la situación necrótica en que puso Jonás a estos paganos. Y los paganos hacían, los pobres en su ignorancia, ¿a quién van?
sabían que había que buscar a Dios, a los dioses de ellos. Ellos se dieron cuenta que aquí había una situación que, oye, tenemos que buscar a Baal o a no sé qué Dios adoraban ellos. ¿Y qué hacía el cristiano? El cristiano, en vez de ser de buen testimonio, está dormido, como si no fuera con él. El mundo cayéndose alrededor de él por culpa de él, pero él es el único que está inmutable. Y de repente, ¿qué dice? Fíjese esto. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, al único Dios que es verdadero. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? ¿Ve qué cosa importante? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? ¿Quién es tu Dios? ¿Qué oficio tienes? Porque esto no es normal. Usted piensa que estos marineros que, mire, hasta hoy día es diferente porque tenemos tecnología, pero así todo, el mejor tiempo para cruzar el Atlántico, por ejemplo, es en la temporada fría, no en el verano. ¿Por qué? Porque no hay tormentas. ¿Ve? Entonces, en el Mediterráneo se levantan unas tormentas, ¿ok?, que hay que decirle a usted. Había una canción de Juan Manuel Serrat que se dice: nací en el Mediterráneo, y hablaba de cómo una tormenta se levantaba y dice, y desguazaba sus alas blancas, hablando del barco, ¿no? Entonces, usted ve que estos marineros sabían cuáles eran las fechas. No es que había un comercio constantemente, venía este barco y vamos, no. Ellos, sobre todo en aquel tiempo, medían los tiempos en que se podían hacer este tipo de travesías, porque ellos no tenían radares Doppler, no tenían el parte meteorológico que podían encender. Entonces ellos sabían que había ciertas fechas del año en que no habían tormenta. Fíjese, todo esto estamos nosotros extrapolando lo del texto por la reacción de estos marineros que dicen: esto no es normal, esto no es una tormenta normal. Tanto es así que ellos empiezan a echar suerte. Si esto fuera algo normal del clima, como nosotros esperamos que hay huracanes en la temporada de huracanes, ellos no estuvieran sorprendidos. Pero ellos están viendo de dónde salió este vendaval en tiempo donde no debe de haber vendaval. Y entonces empiezan a entender que esto tiene causas espirituales. Como a veces pasan cosas en nuestra vida que tú dices: pero ¿de dónde salió esto? Y es que no estás dando cuenta de que las fuerzas espirituales que están influyendo en esa situación. Y entonces vemos que el mundo pagano tenía más perspicacia espiritual que el dormilón Jonás. ¿Cuántas veces no pasa eso con los cristianos? Que los del mundo tienen más sabiduría espiritual innata que un hijo de Dios que se alimenta de la palabra de Dios. Eso es algo vergonzoso, ¿no? Y dice, ¿dónde me quedé? Ajá, ¿de qué pueblo? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos. Temo a Jehová es una expresión para decir que él era siervo, que era profeta, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera. Imagínate, este hombre ha venido y ha ofendido al Dios del mar y de la tierra. Nos vamos a morir todos. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Imagínese usted cuando un cristiano se aleja del Señor y anda desordenadamente, incluso los incrédulos ven y se horrorizan de eso. A veces dice: ¿por qué has hecho esto? Tenía un poco más de sentido común. ¿Quién se atreve a enfurecer a Jehová? ¿Cómo te atreviste tú a enfurecer a tu Dios? Por lo menos tenían más sentido estos paganos que el mismo Jonás. Y bueno, ustedes ya conocen la solución que da el caballero. No vamos a entrar allá porque quiero continuar. Dice, siguiendo el tema del sueño, dice: el cristiano desobediente y carnal es peor que el incrédulo. Todo momento que la nave navegó suavemente sobre el mar, dice, Jonás se olvidó de su Dios. No habrías podido distinguir a Jonás de los paganos a bordo. Él era tan malo como ellos. Eso lo dijo Spurgeon, refiriéndose al tema de Jonás.
Dios nos manda a despertar del sueño espiritual. Efesios 5:14. Efesios 5:14. ¿Qué dice? Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí está el llamado. Esto es un llamamiento que le hace obviamente a los incrédulos al despertar de la muerte espiritual en la que está toda la humanidad, a venir a la luz de Cristo, a venir a la resurrección de Cristo. Pero los discípulos del Señor también estaban dormidos cuando Él los mandó a velar. 3 veces vino y dice: no pudiste velar conmigo ni una hora. Es que vienen los hermanos. ¿Qué hora es? Son las 12:15 y que los hermanos se están quedando dormidos. No estoy diciendo en esta iglesia. Recuerden, cuando yo hablo, digo los hermanos, siempre estoy hablando de otra iglesia que yo conozco. No aquí, eso no pasa aquí. Amén. Los hermanos se quedan dormidos y están como embelesados. ¿Y cuándo se va a callar este? ¿Y por qué está hablando de Jonás? Y que ya yo me conozco la historia. Pero cuando llegan a la casa se despiertan, van, invitan a los amigos, vamos a hacer un barbecue y están despiertos hasta las 2 de la mañana. Explíqueme eso. ¿Por qué se duermen los cristianos en la iglesia? Como si fuera que están repartiendo los hermanos, los diáconos Xanax. Aquí cuando entra, tómese uno, hermano, a ver, qué lindo, descanse. Le despertamos cuando se acabe el servicio. Pero usted no ha notado eso, hermano, que todo el embelezo espiritual, el llegar tarde a la iglesia, no llegamos tarde al trabajo nos despertamos y es mecánico, es así, te despiertas y cuando veas ya estoy manejando, estoy bien. Amén. Ahora, prepárese para venir a la iglesia. Está así como que no puede. ¿Y dónde está mi mano derecha? Y el otro. Y entonces después empieza, el esposo le echa la culpa a la mujer. Tú me haces llegar tarde porque tú te demoras mucho en arreglarte, lo cual es verdad. Las mujeres después me matan, después me mandan por WhatsApp las hermanas: pastor, estoy ofendida porque usted... Eso es otra cosa, el cristiano carnal se ofende fácil. Lo vamos a ver también. Se ofende fácil. Usted usa una broma y ya está, pero bueno, el pastor me dijo y usted notó en el tono: no voy más a la iglesia porque no me consideraron. ¿Ah? Cualquier bobería que usted hace, buscan el cristiano carnal que no tiene esa cercanía con el Señor. Está buscando por qué bobería ofenderse. Al Señor le escupieron la cara, le jalaron la barba, le hicieron horrores y dice: y su boca no se abrió. Se dijeron todo tipo de mentiras y calumnias en contra de ellos. Basta que usted se ofenda con un hermano, que usted lo va a publicar en cuanto social media existe, todo eso, para que todo el mundo sepa que están ofendidos. Amén. Hay personas que les encanta ventilar sus asuntos privados en Facebook y no sé cuánto. Yo no me explico eso, de que usted abra las puertas a su vida personal e íntima para que se entere todo el barrio. Qué cosa más espantosa. Tenga un poco de cordura. No sé a quién le estoy diciendo esto ahora. El Espíritu sabe. Y no me interesa tampoco, le digo. Yo perdí el password del Facebook mío hace como 3 años. Lo volví a recuperar y ya me había acostumbrado a estar sin Facebook, así que no lo volví a usar. Yo no lo veo, no comento, no sé quién no sé. Amén. Despiértate. El cristiano espiritual, mira una cosa. Dice, mire qué bueno está. El cristiano espiritual dice, es obediente a sus pastores. Un solo obediente a los pastores aquí. Segunda de Tesalonicenses 2, 3, 4. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí. Y este no es el versículo que estaba, pero dice, para que seamos librados de los hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Estos eran cristianos que obedecían a sus pastores, que obedecían a los apóstoles. Hoy día hay una epidemia en la iglesia, hermano, que es muy nociva y es extremadamente peligrosa. Y es la epidemia de que hoy día los cristianos no tienen pastores. Y le explico lo que quiero decirle con eso. Que existen celebridades pastorales, pastores que tienen fama
y reputación. Y las personas lo siguen en el Facebook, en WhatsApp, etcétera, lo comparten y siguen las enseñanzas de estos hombres, pero no siguen las enseñanzas y no siguen las recomendaciones del pastor que tienen en su iglesia. Cuando el Señor venga a pedir cuenta, Él no me va a pedir cuenta a mí por los miembros de la iglesia de allá de 2 cuadras. Él me va a pedir cuenta a mí por ustedes, por cada uno de ustedes por nombre. ¿Cierto? Y cuando el Señor venga a pedirle cuentas a ustedes de lo que ustedes hicieron en la iglesia, cómo se comportaron en su peregrinar en la iglesia, no le van a decir, a ver hermano, y usted en la iglesia, el pastor fulano de tal, ¿cómo le...? No, porque ese no es su pastor. Hay que tener cuidado con eso. Antes de que se inventaran estas basuras, ¿ok? Las personas tenían una vida activa en su iglesia, mucho más estrecha de la que existe hoy día. Hoy día somos cristianos universales, miembros de todas las iglesias. Y tenemos 15, yo sigo al pastor fulano, yo sigo al pastor mengano, yo sigo. Pero ese es el pastor que Dios te dio. No, pregunta retórica. A lo mejor el pastor que tú tienes no es el pastor que tú desearías tener. Eso es cierto. Yo le digo honestamente que yo desearía tener a mi pastor, pero mi pastor el Señor se lo llevó. Esa fue la voluntad del Señor. Y yo extraño a mi pastor. E incluso en momentos en el que yo estaba en desacuerdo con mi pastor, yo obedecí a mi pastor. Mire qué cosa. Diferencias que teníamos. Ahí está la hermana Elizabeth que no me deja mentir. Podíamos tener diferencias, no importa. Había que obedecer al pastor, porque ese fue. Igual que los hijos tienen que obedecer a sus padres. No dice si estás de acuerdo con ellos. Obedece a tu padre y a tu madre y te irá bien y serás de larga vida en la tierra. No dice si papá es bueno. No hay cláusulas que limiten eso. Uno tiene que obedecer las cosas del Señor, pero nos encontramos con una cristiandad de por arribita, de superficie. Una cristiandad que no quiere someterse, una cristiandad que no quiere doblegarse. Hermanos, si no se someten a los pastores de carne y hueso que están viendo, no me venga con cuento chino de que usted se somete al Señor. Los hijos que no se someten a sus padres, no me diga que usted se somete a Dios. La esposa que no se somete a su esposo, no me diga que se somete a Cristo. Y la iglesia está llena de feministas. Yo he escuchado blasfemias, no estoy mintiendo. Mujeres que me han dicho a mí que Pablo era machista. Estoy diciendo en la presencia del Señor que no miento. Y yo le dije, discúlpeme hermana, ¿usted dice Pablo o el Espíritu Santo? Porque lo que Pablo dijo no lo dijo por su cuenta, lo dijo por el Espíritu Santo. Amén. Y no me diga que usted se someta a Dios si su familia vive con terror de usted. Estoy hablando de los hombres ahora. Si usted es un tirano, no me diga que usted obedece a Cristo. Si su esposa tiene terror de usted porque dice que tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Piensa en eso. ¿Cómo se traduce eso a tu matrimonio? No lo sé. Eso es entre tú y el Señor. Pero no digas que obedeces al Señor. No digas que te sometes al Señor. No digas que amas al Señor cuando odias al hermano al que ves. Dice en la Escritura el apóstol Juan. ¿Cómo tú puedes odiar al hermano que estás viendo y decir que tú amas al Señor a quien no ves? Seamos verdaderos con nosotros mismos. ¿Cómo tratamos a los hermanos? Con amor, con paciencia, con amor, ¿no? O venimos predispuestos con los hermanos. No voy más a esa iglesia porque ha pasado, hermano, no en esta iglesia, que se han ido personas de la iglesia porque se llevaban mal con otro hermano. Y uno mira eso y dice, están desmembrando el cuerpo de Cristo. Y no quiero estar en sus zapatos cuando venga el Señor en juicio. El cristiano espiritual, ya vimos, dice el cristiano carnal, dice, no le gusta obedecer, no le gusta que el pastor le diga haz esto o aquello, no se somete ni a su esposo ni a su esposa, no se somete a nadie, no quieren a Dios sobre ellos. Nosotros somos libres. Bueno, la constitución de este país, a mí no me interesa la constitución de su país, a mí me interesa la constitución de Dios. Y yo prefiero que se violen mis derechos constitucionales, pero nos mantengamos arraigados en la palabra de Dios, porque la constitución de los Estados Unidos no me va a llevar a mí al cielo. Esta constitución sí. Amén.
Lucas 10:38. Lucas 10:38. Y por lo que estoy viendo, no lo voy a decretar. Como dicen los hermanos carismáticos, no voy a decretar eso. Bien. Lucas 10:38. Mire algo interesante. Dice, aconteció, conocemos la historia, que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esa tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no tienes tú cuidado de mi hermana? Ten cuidado que mi hermana me deje servir sola. Mire usted, regañando al Señor Jesús, diciéndole que el Señor Jesucristo es tan inconsiderado como su hermana. Es básicamente lo que le está diciendo Marta. No tienes cuidado, a ti no te importa que yo soy la única que estoy trabajando en esta casa. En esta casa nadie me considera. Yo soy la única que estoy limpiando con toda partida de holgazanes y sucios que yo limpia. Nadie me aprecia, nadie me considera. ¿Cuántas mujeres no dicen eso? No lo sé. Yo he escuchado algunas. El Señor la considera hermana. Pero hay que tener cuidado en el espíritu, de tener ese espíritu de quejadumbrarse, de todo queja y queja y queja. Y yo me pregunto, cuando el Señor obviamente le respondió con la sabiduría del Señor, ¿no? Que Él sabe poner las cosas donde tienen que ser puestas. Y Él sabe cerrar las bocas sin elevar la voz. Mire qué respuesta le da. Marta, Marta, afanada y turbada tú con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la parte que no le será quitada. Tú estás limpiando todo eso, pero ¿sabes que María está escuchando las palabras mías que la van a llevar al cielo? Pero a veces pasa en la iglesia estamos ahí, hermanos, no, pero yo soy el que, ¿por qué siempre tengo yo que poner las sillas? ¿Por qué siempre tengo que ser yo? Aquí, mira fulano y mengano, fulano no me ayuda. Y jamás he visto a mengano poner una silla y el otro, a ver, ¿por qué no puedo ser yo el que tal cosa? Y yo quisiera predicar, ¿por qué no puedo? ¿Pasan o no esas cosas? Ese espíritu, y ahí viene el hermano carnal, la carne le sale. Y el diablo está por un oído susurrándole, nadie te aprecia, nadie te quiere. Mira cómo le dan la preferencia a aquel que llegó el otro día. Tú llevas 30 años en la iglesia y jamás se han acordado de tu cumpleaños. Llegaron unas visitas y le cantaron el happy birthday. ¿Cuándo fue la última vez que se acordaron? Ahí está el diablo y el hermano no lo había notado, ¿verdad que sí? ¿Es o no es así, hermano? Y ahí se enciende el hermano en la lengua. El diablo no tiene que venir y echarle un galón de queroseno a usted para encenderlo. Ya usted tiene, usted ha visto como en el barbecue que usted lo pone en la llama bajita, pero casi no ve la llama, pero está ahí. Lo único que hay que hacer es echarle un poquitico de aquel hermano que es conocedor de las ofrendas del todo quemada. Él sabe lo que estoy hablando, cómo encender un fuego. Y el diablo sabe, el diablo hace rey y tira un fósforo y sale corriendo. Y explota ese hermano. Y el hermano dice, no voy más. Entonces después viene y dice, va a otra iglesia. Y entonces en la otra iglesia le dice lo malos que eran los hermanos de esa otra iglesia. No me apreciaban, me trataban mal, me hicieron esto y aquello y lo otro y no me apreciaban. Y los otros hermanos entonces, ay sí, pobrecito, venga, venga con nosotros, arrurrú mi niño, vamos a darle más lechita espiritual. Porque usted lleva ya, ¿cuánto tiene? 48 años en el evangelio. Ay mi niño, bebé, arrurrú. ¿Sí o no? ¿Cuándo usted va a ser un hombre y una mujer espiritual? Óyeme, yo le digo honestamente, no, yo soy un gran espiritual, pero se ofende por cada bobería. ¿Qué espiritualidad usted me está hablando? No, ahora, la iglesia, sobre todo hay ciertas facciones en la iglesia que confunden la espiritualidad con el conocimiento. Usted puede tener la cabeza llena así como la biblioteca de Alejandría y sacar 0 en espiritualidad. El diablo sabe más que todas las mentes humanas que hayan existido. Y a ver la espiritualidad del diablo. El primero que tuvo complejo de inferioridad en el cielo. No estimando su lugar. Sea humilde. El cristiano espiritual es humilde. El cristiano espiritual soporta.
Soporta incluso cuando lo ofenden. Y es verdad que sí, que a veces hay hermanos que ofenden, pero usted lo soporta porque usted es espiritual. Y usted se acuerda que al Señor Jesucristo le hicieron peor. Y que cuando alguien lo ofende, usted le dice: gracias, Señor, que este me ofendió. Y le digo: estoy compartiendo en tu sacrificio. Estás enseñándome a cómo soportar y cerrar la boca y no proferir maldición. Tercer punto, y ahora que estamos por el tercer punto, y hay como 18. Hay una persona que se apareció una vez en un grupo de los caballeros con una lista de 16, no era miembro de la iglesia, 16 puntos de todas las cosas que estaban mal en nuestra iglesia y que había que corregir. Tercer punto de los 16. El cristiano carnal, dice, se entristece en hacer la voluntad de Dios. Y le voy a ir dando los versículos. Ustedes anótenlo y va a ser la tarea estudiarlo en la casa, porque no quiero extender a 3 y 4 el mismo mensaje de 4 domingos. Marcos 10 del 17 al 30. Está hablando del muchacho rico que se fue cuando el Señor le dijo: bueno, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Él pensando, como él todas las cosas las había comprado en su vida y él tenía agencia sobre todas las cosas en su vida, él pensó que esto era fácil. El Señor le dijo: bueno, una cosa te falta. Eso que tú tienes como Dios, eso que te está llevando a ti a violar el primer mandamiento, que dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Ese mandamiento lo tienes que cumplir. ¿Qué le quiso decir? Vende tu riqueza, porque ese era el Dios de él. Vende deshazte de ese ídolo y dáselo a los pobres, y entonces no vas a tener estorbo, vas a tener camino libre para el Señor. ¿Y qué hizo? Se fue triste. El cristiano espiritual empieza a albergar ídolos en su vida y se entristece de querer dejarlos. Se entristece o se ofende cuando el pastor predica sobre ciertas cosas y se va de la iglesia. Ah, no, porque en esta iglesia son muy duros, o son muy rígidos, o los tiempos cambian, ¿no? Marcos 10 del 17 al 30. Cuarto punto: el cristiano carnal no lleva fruto. Marcos 11 del 12 al 33, la parábola de la higuera. El cristiano espiritual es pura hoja. Decíamos en Cuba: buche y pluma nomás. Es como una gallina. Usted ve una gallina hermosa, ¿no? Y usted dice: con esa gallina voy a hacer una caldosa que va a quedar riquísima. Cuando le saca la pluma a la gallina, es un buche y pluma nomás. Bueno, ese es el cristiano carnal. Tiene la apariencia de piedad por afuera, tiene la apariencia de espiritual. Está abarrotada su mente de conocimiento, pero sus obras, su amor, su fidelidad a su iglesia. Yo me quedo perplejo de la falta de fidelidad que hay en las iglesias. Hermanos que no son fieles a su grupito, a sus hermanos, al lugar donde Dios los puso, a esa parte del cuerpo de Cristo donde Dios los injertó. Y que vienen a hablar. Yo cuando escucho que un hermano viene y dice: no, porque en mi iglesia, en la iglesia que habían estado antes, no me ve, esta no es su iglesia. Porque usted me está hablando de la iglesia del pastor Ramírez. ¿Es esta o no su iglesia? Que hay muchas cosas que tenemos que corregir y mejorar en la iglesia, por supuesto. Eso es obra del Espíritu Santo y lo vamos a hacer. Hagámoslo juntos. Si el Señor le señala, si el Espíritu Santo le revela a usted algo que hay que corregir o arreglar en la iglesia, échele mano. Los hermanos me conocen, el hermano Gabriel sabe que si me vienen con una idea, no me vengan con ideas. Porque esto es como yo lo interpreto. Si usted me dice: pastor, a mí se me ocurrió, a ver, vaya y hágalo. Porque por algo Dios se lo reveló a usted. Dios no llamó a un profeta, Dios no llamó a Jonás y le dijo: Jonás, llama al profeta Jacob. No, le digo: tú ve. Y si el Señor te reveló algo que tiene que ser corregido, que tiene que ser hecho. A mí me gustaría, pastor, que nosotros, por ejemplo, cuando los hermanos entren, que haya alguien en la puerta y les dé amén, hermana, vaya y hágalo. Dios le reveló eso. Dios le está dando un ministerio. ¿Por qué usted viene a decírmelo a mí? Para que lo haga yo. Entonces está el pastor como en el circo, montando la bicicleta, haciendo así con la cosa. No, yo no tengo que hacerlo todo. Todos somos miembros. Hágase útil. Y si Dios le revela algo, no me lo cuente a mí, hágalo.
¿Me entiende lo que estoy hablando? Eso es señal de un cristiano, porque ¿qué pasa? El cristiano carnal viene con la idea, cuando no se hace, dice, en esta iglesia nunca se hacen las cosas. Yo sugerí en el año 2018 que pusiéramos esta cosita y no se hizo. ¿Por qué usted no lo hizo? Si usted fue el de la idea. ¿Entiende cómo estamos hablando? Marcos 11 del 2 al 33. ¿Cuáles son los frutos? Bueno, los frutos usted lo puede ver en Mateo 25 en el 35 al 40. Mateo 25 del 35 al 40. Juan 15, 16. Juan 4, 36. Juan 6, 60. Es referente al que se ofende. Ahora, los frutos en el Salmo 1, vemos que dice que el cristiano espiritual es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Y dice, ¿y cuáles son los frutos? Dice, ¿por qué no dio fruto la higuera? Porque no era su tiempo. Es decir, que el tiempo de la iglesia no había llegado. Entienda esto. Pero llevamos ya 2000 años en el tiempo de estar dando frutos. Así que usted no tiene excusa. Todos nosotros tenemos que estar llevando fruto, mucho fruto en el Señor. Porque para eso Él nos puso. Dice, se estaba bajo la ley en aquel entonces, y la ley mata, pero el Espíritu vivifica, como dice en 2 Corintios capítulo 3, 6. En oposición al cristiano carnal, la Escritura nos muestra que el cristiano espiritual tiene raíces profundas, Salmo capítulo 1, que su obra lo sigue, Apocalipsis 14, 13, y él mismo es inmovible, Primera de Juan 2, 17. Mas todo esto es presupuesto por un condicional. Es decir, que el cristiano busca esta permanencia en Dios como un modo de vida. Esto no es algo que usted puede hacer por sus propios méritos. Esto es algo que usted tiene que hacer con el condicional de estar arraigado en Dios. Salmo 84, 10. La permanencia está ligada a la perseverancia. Mateo 24, 13. La perseverancia es entonces la condición que dice aquí, que ahonda, dice, que abona la tierra del árbol. La perseverancia es la condición que abona la tierra del árbol, que da frutos. Juan 15 del 4 al 5. Esto es porque Dios no produce solo el querer, pues todos quieren, pero Dios también produce el hacer por su buena voluntad. Esto es la generación del querer y el hacer. Señales de nuestros tiempos es el querer la bendición, querer ir al cielo, querer ser prosperado, pero no desear hacer, sin el cual el querer es en vano. Usted ve que las iglesias vienen todos pidiendo que quieren la bendición, y que yo me reía porque salió un meme, le dicen, ¿no? En español, de Joel Osteen. ¿Sabe quién es Joel Osteen? Riéndose, ¿no? Y encima decía, ¿sabe por qué Dios mandó a Noé a construir un arca? Es para enseñarnos que Él quiere que todos tengamos un yate. Es una broma, ¿no? Pero esa es la cristiandad de hoy día. Quiero, vienen a la iglesia a reclamar y yo quiero que el Señor me dé. Pero ¿dónde está el hacer? El querer ya está ahí. Yo sé todo lo que tú quieres. Yo sé todo lo que quieres porque también yo lo quiero. Porque yo también tengo carne. Pero ¿dónde está el hacer? ¿Dónde está el enfocarme en la voluntad del Señor, que produce el querer como el hacer? El hacer las obras dignas de arrepentimiento. Hechos 26 del 19 al 20 y Mateo 3:8. El orar, el estudio devocional de la Escritura. Estos son todos el hacer del cristiano. El orar, el estudio devocional de la Escritura, el dar a los pobres, el ayudar al prójimo, el orar por las necesidades de los hermanos, el empaparme con las necesidades de los hermanos, saber cuáles son sus luchas y orar por esos hermanos, el preocuparme por los hermanos. Pues el Dios
que nos da el querer, también nos da el propósito del hacer. Filipenses 2:13. Si se estima lo uno y no lo otro, se está fuera del plan de Dios. Es decir, hay que tener cuidado con eso. El cristiano carnal solo quiere, pero no hace. Y estos son indicios, esos son síntomas que nos ayudan a revelar a nosotros mismos si estamos en realidad afianzados en una vida espiritual genuina. Vea cuán fácilmente usted se ofende. Vea cuán fácilmente le entran a usted las cosas espirituales o las cosas del mundo. Todos esos son indicios que le están señalando a usted cuán lejos o cuán cerca usted está del precipicio, como Eutico. ¿Está usted sentado en el borde de esa ventana? ¿O está usted bien metido adentro en el aposento alto, donde estaba lleno de lumbreras, donde estaba lleno de creyentes que tenían el Espíritu Santo, donde usted estaba pegadito así en comunión con sus hermanos? O usted estaba, me imagino, Eutico mirando antes de quedarse dormido, que estaba sentado en la ventana mirando afuera, un gato que se murió, el otro mirando que la señora sacó a tender las sábanas. Estaba en la iglesia, pero estaba en cuerpo, no en alma, no en espíritu. ¿Entiende? Un cristiano carnal. ¿Y cuál fue su fin? Una caída atroz. Los frutos son el resultado de la ocupación del llamado divino, y solo los cristianos espirituales dan fruto. Mateo 20. Y vamos a terminar ahí y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Espero, Espíritu Santo, Señor, que tu palabra tenga cabida, Señor, en los hermanos. Yo sé que tú me has hablado a mí, Señor, mientras preparaba el mensaje. Yo sé que tú me has hablado de muchas cosas, Señor, que yo sé que tú quieres que yo corrija en mi vida para ser más espiritual, Señor, para hacer morir lo terrenal en mí. Pero te ruego que sean de un mismo sentir mis hermanos, Padre. Te ruego, Espíritu Santo, que tú no dejes a nadie irse de este lugar si no te conoce, sin tener un encuentro personal contigo. Te ruego que tú hables a los corazones de cada uno de los hermanos y los guíes, y que este mensaje les siga hablando durante la semana.